El momento en que Spencer vio una oportunidad, una razón para apartarse, la aprovechó. Sin dudar. Salió del edificio y se dirigió directamente a su coche, moviéndose rápido, casi en piloto automático. Su corazón golpeaba en su pecho y sus manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo. Tiró de la puerta para abrirla, se lanzó dentro y de inmediato cerró todas las puertas con seguro. Solo entonces tomó su teléfono. La llamada a los servicios de emergencia se realizó en cuestión de minutos. Su voz se quebraba de pánico. Había miedo en cada palabra, urgencia en cada respiración. Le dijo al operador exactamente lo que había escuchado. Cada detalle, cada frase, lo más cerca posible de palabra por palabra. Luego vino la parte más difícil. Lo dijo en voz alta. Dijo que Emily Ferrazzo ya no estaba viva y que ella aún estaba dentro de la caravana de la que acababa de salir. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Emily Ferrazzo llegó al mundo el 25 de julio de 1999, en la apacible ciudad de Plymouth, ubicada en el corazón de New Hampshire. Desde el principio, estuvo rodeada de calidez. Una familia definida por valores profundamente arraigados, un amor inquebrantable y una devoción mutua que moldearon a Emily en alguien extraordinariamente empática. Su infancia, aunque no exenta de las limitaciones propias de un pequeño pueblo, estuvo llena de risas, comidas compartidas, festividades tranquilas y conversaciones que fomentaban la autorreflexión y la bondad. Quienes la conocieron desde joven hablaban a menudo de su notable inteligencia emocional, de cómo, incluso siendo niña, tenía la capacidad de consolar a otros con solo unas pocas palabras. Ya fuera una amiga pasando por un mal momento o un hermano lidiando con la decepción, Emily siempre sabía qué decir y, más importante aún, cómo estar presente. Su lealtad no era performativa, estaba profundamente arraigada, era silenciosa y constante. Amigos, familiares, vecinos, todos guardaban historias de su discreta fortaleza y de su presencia serena y atenta. Uno de los rasgos más definitorios de Emily era su profunda conexión con la música. Para ella era más que un pasatiempo, era su santuario. A través del canto, expresaba los rincones de su alma que las palabras no podían alcanzar del todo. Su voz era suave, pero cargada de un peso emocional capaz de silenciar una habitación. Cuando cantaba, la gente escuchaba, no porque fuera fuerte o llamativa, sino porque se sentía honesta. Cada letra, cada melodía que salía de sus labios revelaba algo del mundo tal como ella lo veía, tierno, complejo y anhelante de paz. La música no era el único canal para la compasión de Emily. Desde pequeña mostró un profundo afecto por los animales, a menudo ofreciendo su tiempo como voluntaria en refugios locales. Pasaba tardes enteras atendiendo a gatos y perros abandonados, hablándoles suavemente, llevándoles mantas y golosinas, cepillando su pelaje y simplemente ofreciéndoles la presencia amable que les había sido negada. No era solo un pasatiempo, era su manera de mostrar amor en su forma más incondicional. Los sueños de Emily eran serenamente poéticos. No perseguía la fama, el reconocimiento ni la riqueza material. En cambio, anhelaba una vida arraigada en la sinceridad. Una casa pequeña llena de risas, música flotando en el aire, un jardín en la parte trasera y alguien con quien compartir la quietud. Para ella, la plenitud se encontraba en la conexión, no en el estatus. Creía en el poder de la confianza, el respeto mutuo y en construir un hogar donde la paz no fuera solo un ideal, sino una realidad cotidiana. Fue durante una de las etapas más estables y esperanzadoras de su vida cuando Emily conoció a Joseph Ferlazzo. Se conocieron a través de un grupo de amigos en común durante una reunión casual. No hubo nada llamativo en su primer encuentro, ningún momento cinematográfico. Solo una naturalidad que para Emily resultó rara y reconfortante. Su conversación fluyó con facilidad, sin esfuerzo y con calidez. Joseph escuchaba más de lo que hablaba,
y cuando intervenía, sus palabras eran reflexivas, deliberadas y cargadas de una suavidad tranquila. No intentaba impresionar, simplemente era, y esa presencia serena atrajo a Emily. Joseph Ferlazzo, nacido en 1980, era casi 2 décadas mayor, pero su conexión emocional cerraba la distancia entre ellos. También había crecido en New Hampshire, aunque rara vez ofrecía detalles sobre su vida temprana. Lo que sí compartía dibujaba la imagen de alguien que siempre había sabido cómo mezclarse, alguien que entendía a las personas y cómo mantener la superficie en calma. Había tenido distintos trabajos a lo largo de los años, nada glamuroso, nada demasiado constante, pero lo suficiente como para dar la impresión de experiencia y adaptabilidad. Mencionó un matrimonio anterior, aunque nunca con detalle. Cuando Emily hacía preguntas, él respondía de manera vaga pero amable, y luego cambiaba de tema. Ella no insistía. Su naturaleza confiada la llevaba a creer que todos tenían sus razones para mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Durante esas primeras semanas, Joseph parecía abrazar por completo el mundo de Emily. Le preguntaba por su música, asistía a sus pequeñas presentaciones, ofrecía cumplidos que parecían sinceros, planeaba escapadas de fin de semana consideradas, nada extravagante, pero llenas de pequeños momentos que la hacían sentir cuidada. Un paseo por una galería de arte local, chocolate caliente en un café diminuto, notas escritas a mano escondidas en su bolso. Para Emily, aquello se sentía real. Después de años de entregar tanto de sí misma a los demás, sentía que había encontrado a alguien que quería retribuir. Sus amigas notaron el brillo que ella llevaba cuando hablaba de él. Emily describía a Joseph como tranquilo, comprensivo y extremadamente atento. La veían sonreír más, tararear a menudo, hablar del futuro de una manera en que no lo había hecho antes. Imaginaba una vida donde sus valores encajaban perfectamente con los de otra persona. Por primera vez, parecía posible. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Sus padres, aunque respetuosos, tenían reservas silenciosas. Había algo en la quietud de Joseph que les parecía demasiado calculado, como alguien que siempre guardaba sus cartas. Nunca mostraba señales evidentes de alarma, pero la forma en que esquivaba preguntas o lo poco que hablaba de su mundo interior los inquietaba. Emily, siempre dispuesta a creer en lo bueno, desestimó estas preocupaciones. Después de todo, Joseph no había hecho nada malo. Había sido amable, atento y constante. ¿Qué más podía pedir? Con el avance de la relación, las cosas continuaron sin problemas en apariencia. Hablaban a menudo de construir una vida juntos, un hogar lleno de libros y música, el correteo de mascotas o quizá niños, y una sensación de paz diaria. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales leves pero inconfundibles. Todo empezó con pequeños momentos. Joseph, quien antes elogiaba los pensamientos de Emily, comenzó ocasionalmente a interrumpirla a mitad de una frase, especialmente cuando no estaban de acuerdo. Sus correcciones no eran fuertes ni crueles, pero llevaban una agudeza que perduraba. A veces desestimaba sus opiniones con un «no entiendes» dicho en voz baja, o con una mirada de ojos en blanco que se sentía más desdeñosa que juguetona. Emily mencionó algunos de estos incidentes a sus amigas más cercanas durante largas conversaciones nocturnas. No los planteaba como preocupaciones serias, más bien como cosas que la confundían, cosas que no esperaba. Su voz se volvía más suave al hablar de ellos, y a veces se detenía, como si no estuviera segura de si debía continuar. Sus padres percibieron esta vacilación y empezaron a hacer preguntas más delicadas. Pero Emily solía cambiar de tema, restar importancia a sus inquietudes o afirmar que solo se trataba de un pequeño desacuerdo, que no valía la pena analizar. Aún así, en los meses siguientes, estos momentos se hicieron más claros como un patrón. Emily contó que durante las discusiones, Joseph elevaba la voz, a veces criticándola por cosas pequeñas y triviales. Ella se decía que era estrés, quizá presiones del trabajo o simplemente una semana difícil. Todo el mundo tenía de esas, ¿no? Para ella, esos incidentes no eran más que arrebatos pasajeros.
No quería pensar que significaban algo más, así que los suavizaba con excusas, los minimizaba en conversaciones y seguía diciendo a sus amigos y familia que las cosas estaban normales. Pero sus padres veían más allá de la superficie. Siempre habían conocido a su hija como alguien brillante, resiliente y emocionalmente perceptiva. Así que, cuando ella empezó a esquivar ciertas preguntas, o cuando sus relatos alegres se volvieron notablemente vagos, ellos se dieron cuenta. Emily hablaba con una ligereza ensayada, pero algo más profundo en su voz la traicionaba. Su risa se sentía más tenue. Sus ojos, antes seguros, ahora evitaban momentáneamente el contacto al tratar de tranquilizarlos. Una especie de cansancio silencioso la rodeaba, como alguien que camina constantemente sobre cáscaras emocionales. Sus padres no la presionaron. Sabían que confrontarla directamente solo la haría alejarse. Ella era adulta, después de todo, independiente, responsable y orgullosa. No era del tipo que aceptaba ser tratada como frágil o incapaz. Aún así, sus padres no podían deshacerse de la sensación de que, detrás de su sonrisa, había algo más complejo, algo más cercano al miedo que a la alegría. Cada tanto, durante una conversación tranquila mientras tomaban café o en una caminata por el vecindario, sus padres le preguntaban suavemente cómo iban las cosas. Emily siempre insistía en que todo estaba bien. Decía que podía manejar los momentos difíciles, que ninguna relación era perfecta y que Joseph simplemente estaba pasando por algo. Nunca se trataba de ella. Al menos eso era lo que quería que ellos creyeran. Lo que no decía, sin embargo, era tan revelador como lo que sí expresaba. Lo que Emily mantenía en privado era la creciente sensación de inquietud en casa. A puerta cerrada, la calidez en la que alguna vez creyó se estaba desvaneciendo. Joseph, antes tan sereno y afectuoso, se había vuelto poco a poco impredecible. No era explosivo ni teatral. Su control se manifestaba de formas más silenciosas. Un apretamiento de mandíbula, un silencio sin palabras que duraba horas, una mirada aguda que la hacía cuestionarse a sí misma. Con el tiempo, empezó a limitar sus rutinas, cambiando sutilmente cómo y cuándo se comunicaba con los demás. Pequeñas cosas al principio. Preguntas sobre con quién estaba enviando mensajes, comentarios pasivos sobre su horario, dudas sobre sus amigas. Se presentaban como preocupación, pero se acumulaban como peso en su pecho. Y pronto, Emily comenzó a dudar de su propia perspectiva. ¿Estaba exagerando? ¿Era así como discutía la gente? ¿Acaso el amor no implicaba esfuerzo, compromiso, paciencia? Joseph nunca se culpaba a sí mismo. Cuando las cosas se sentían tensas, era porque ella lo malinterpretaba. Cuando intentaba explicar cómo la hacía sentir algo, él lo retorcía suavemente, haciéndola cuestionar su memoria o su juicio. No era agresivo en el sentido tradicional. Era calmado, preciso y emocionalmente distante de una manera que hacía que todo pareciera culpa de ella. Emily empezó a hacer lo que tantas personas hacen en relaciones dañinas. Minimizó, racionalizó e interiorizó. Se aferró al recuerdo de quien Joseph había sido al principio. El compañero atento y solidario que dejaba pequeñas notas de amor y la hacía sentirse vista. Esa versión de él seguía rondando en su mente como un fantasma al que no podía renunciar. Y tal vez, en el fondo, ya se estaba preparando para irse. O quizás solo esperaba el momento adecuado. El momento en que se sintiera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente segura para apartarse. Hasta entonces, representaba su papel. Desde afuera, todo seguía pareciendo perfecto. Fotos de escapadas de fin de semana, selfies sonrientes, comidas compartidas publicadas en redes sociales con leyendas bonitas. Pero esas imágenes solo capturaban una fracción de la verdad. La realidad era mucho más complicada. Joseph no buscaba una pareja en el sentido verdadero. Buscaba control. Necesitaba previsibilidad, cumplimiento. Y cuando sintió que Emily podía estar escapando de ese guión cuidadosamente gestionado, algo dentro de él cambió. Comenzó a actuar de forma distinta, más calculadora, más distante.
Y cuando ese control se sintió verdaderamente en riesgo, cuando Emily parecía estarse alejando, él tomó una decisión silenciosa, final. Cuando Joseph propuso una pequeña escapada a Vermont, lo presentó como un nuevo comienzo, un fin de semana para reiniciar, para respirar, para hablar sin el ruido de su vida diaria. Emily, esperanzada por naturaleza y siempre deseosa de arreglar lo que estaba roto, aceptó. Se dijo que quizá era lo que necesitaban, un cambio de escenario, una oportunidad para reconectarse. Sus padres se sintieron inquietos cuando ella mencionó el viaje. Habían escuchado lo suficiente como para preocuparse, incluso si Emily seguía insistiendo en que estaba bien. Dijo que tenía el control, que sabía lo que hacía, y sus padres, tratando de no alejarla, dijeron poco, aunque su preocupación creció con cada palabra que ella pronunciaba. El 15 de octubre de 2021, Emily y Joseph hicieron las maletas y salieron de New Hampshire, viajando en un vehículo que remolcaba una pequeña caravana. Joseph había trazado la ruta con anticipación, eligiendo Bolton, Vermont, un pueblo tranquilo y boscoso que conocía de años atrás. Dijo que sería pacífico y que tal vez los ayudaría a recordar lo que importaba. Emily se volcó en los preparativos como distracción. Organizó provisiones, revisó el alojamiento 2 veces e intentó mantenerse esperanzada. Pero a medida que los kilómetros pasaban y el paisaje cambiaba, sintió crecer una tensión silenciosa. Joseph habló poco durante el trayecto. Sus respuestas eran cortas, su energía extrañamente distante. Emily lo atribuyó al cansancio del viaje, pero no pudo ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. También habían acordado reunirse con la hermana de Joseph, Nicole, y su novio para cenar de manera informal durante el viaje. Una velada que se suponía debía traer familiaridad y calidez. Emily estaba nerviosa, pero quería causar una buena impresión. Cuando llegaron al apartamento alquilado que Joseph había reservado en línea, Emily hizo lo posible por parecer tranquila. Sonrió, participó con educación y conversó con Nicole y su pareja como si todo estuviera bien. Desde afuera, fue una noche agradable. Conversación informal, risas educadas, comida compartida. Pero debajo de todo, Emily podía sentir la tensión sutil. Luego, sin previo aviso, él le dijo a Nicole que no se quedarían a cenar después de todo. Nicole y su novio se quedaron de pie en un silencio confundido, sin saber qué había salido mal. Los vieron alejarse sin estar seguros de si habían dicho o hecho algo para ofender. Pero incluso ellos pudieron percibir que algo bajo la superficie había cambiado, algo que no podían nombrar. Emily, al marcharse, sintió que regresaba esa inquietud, la incertidumbre creciente que había intentado silenciar durante las últimas semanas. La velada, que se suponía debía fortalecer lazos y ofrecer calidez, terminó con un muro invisible formándose a su alrededor una vez más. Joseph sugirió que pasaran la noche en la caravana. Dijo que quería espacio, tiempo a solas con ella, solo los dos, lejos de los demás, lejos de interrupciones. Emily dudó, pero solo por un instante. No quería que las cosas escalaran. Asintió, sonrió tenuemente y aceptó, aunque las preguntas se agitaban dentro de ella. Su instinto de mantener la paz anuló una vez más a su intuición. Se dijo que era solo un obstáculo, una sombra momentánea que se disiparía con la luz de la mañana. Dentro de la caravana esa noche, el silencio era denso y extraño. No era el silencio del confort o del descanso. Era el tipo que zumbaba con tensión, que se asentaba en los rincones y se extendía por el espacio como niebla. Hablaron poco. La energía de Joseph era indescriptible, y Emily sintió que volvía a caer en ese estado familiar de vigilancia emocional, sopesando cuidadosamente cada palabra, cada mirada, cada respiración. Se envolvió en una manta e intentó calmar sus pensamientos. Miró por la ventana y observó el oscuro paisaje de Vermont diluirse en siluetas de árboles y cielo. Intentó creer que tal vez una buena noche de sueño suavizaría el ambiente entre ellos. Tal vez las cosas se sentirían más ligeras por la mañana. Tal vez la tensión se rompería. Pero en su corazón, percibía que algo ya había cambiado demasiado como para deshacerse.
No tenía idea de que esos días finales no serían un tiempo de reconexión, sino un descenso silencioso hacia algo irreversible. Lo que debía ser un retiro se convirtió en algo mucho más ominoso, algo silenciosamente final. En las primeras horas de la mañana, ya no hubo más actualizaciones de Emily. Las llamadas se detuvieron, los mensajes cesaron. Su presencia digital, antes activa y constante, quedó completamente en silencio. La última llamada que sus padres recibieron llegó la tarde siguiente. Fue breve. Sonaba serena pero vaga, como si estuviera leyendo un guión. Les dijo que todo estaba bien, que ella y Joseph planeaban regresar a casa pronto. Usó palabras que sugerían normalidad, pero su voz, normalmente llena de calidez y matices, se sentía plana, demasiado tranquila, demasiado controlada. Y bajo esa calma, sus padres escucharon algo más. No exactamente pánico, pero algo cercano. Resignación, tal vez. Un leve temblor en su tono que no había planeado revelar. Cuando la llamada terminó, los padres de Emily se miraron en silencio. No hablaron de inmediato, pero en sus corazones, ambos sintieron la misma verdad fría. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. A medida que pasaban las horas sin más noticias, la preocupación se convirtió en ansiedad. Luego vino el primer día entero sin ningún contacto. Luego otro. Y otro. Para el tercer día, sus padres ya no pudieron esperar en silencio. Comenzaron a llamar a todas las personas que se les ocurrían. Amigos, compañeros de trabajo, incluso intentaron comunicarse directamente con Joseph. Cuando por fin lograron hablar con él, sonaba tranquilo, demasiado tranquilo. Dijo que Emily se había ido, que después de una discusión, ella se había marchado sola. Según él, había llamado a alguien para que la recogiera y simplemente decidió no regresar. No ofreció detalles, ninguna ubicación, ninguna línea de tiempo, solo la misma frase repetida una y otra vez. Se fue, no sé a dónde fue. Los padres de Emily quedaron atónitos. La historia no tenía sentido. Su hija no desaparecería así, no sin una palabra, no sin comunicarse. Y ciertamente no se iría sin decirle a alguien. Ellos la conocían. Era considerada, coherente, centrada. Algo en el tono de Joseph no encajaba. No había urgencia en su voz, ni preocupación. Solo una indiferencia pálida, como alguien describiendo un artículo olvidado en el supermercado. Aún así, él se mantuvo en la misma versión de los hechos. Cuando las fuerzas del orden intervinieron, impulsadas por el inmediato reporte de persona desaparecida presentado por la familia, Joseph les dio el mismo relato. Tranquilo, sin emoción, como si lo hubiera ensayado. Pero para los padres de Emily, su historia solo profundizó su preocupación. No le creyeron, ni por un momento, y esa creciente sensación de temor solo se intensificó con cada hora sin señales de su hija. Mientras tanto, Joseph seguía como si nada serio hubiera ocurrido. Regresó a sus rutinas diarias, respondía llamadas con repetición desapasionada. No mostraba ninguna emoción evidente, ninguna angustia, ningún duelo, ninguna confusión. Y cuanto más hablaba, más convencida estaba la familia de Emily de que ocultaba algo. Luego, justo cuando la investigación se estancaba y las emociones estaban al límite, llegó una llamada telefónica. Una que lo cambiaría todo. El que llamaba era un hombre llamado Spencer Lemon. Su voz estaba inestable, sus palabras tensas. Le dijo al operador que había hablado recientemente con Joseph y que la interacción lo había inquietado profundamente. Spencer no era un amigo cercano de Joseph. Su relación era tenue y casual, más conocidos que compañeros. Ocasionalmente se ayudaban con tareas, favores y trabajos sueltos, pero nunca hubo una conexión profunda. Unos días antes, dijo Spencer, Joseph lo había contactado para pedirle un traslado. Necesitaba volver a la caravana en St. Albans, afirmando que había dejado algunas cosas allí y que no tenía forma de llegar por su cuenta. Spencer, sin conocer ningún conflicto o contexto, aceptó ayudar. No pensó mucho en ello, solo otro favor dentro de una serie de interacciones mundanas. En el camino hacia la caravana, Joseph apenas habló. Su típica charla ligera estaba ausente.
Miraba por la ventana, con expresión ilegible. Spencer, sintiendo ese silencio inusual, comenzó a sentirse cada vez más inquieto. Algo no estaba bien. Cuando se aproximaban al área boscosa donde la caravana estaba estacionada, el comportamiento de Joseph cambió. Comenzó a moverse inquieto, su lenguaje corporal más ansioso, más agitado. Spencer lo observó de cerca, sin saber qué decir, pero seguro de que algo no estaba bien. Finalmente, incapaz de contenerse, Spencer preguntó: ¿Qué pasó aquí? Joseph se volvió hacia él con una calma perturbadora. Su voz era baja, medida y escalofriante en su simplicidad. «Ella no está», dijo sin emoción. Spencer parpadeó, confundido. «¿No está? ¿Qué quieres decir?» Joseph miró hacia adelante y respondió: «Emily ya no está viva». Siguió un silencio. El pulso de Spencer se aceleró. Intentó entender lo que acababa de escuchar. Su estómago se retorció con confusión, miedo e incredulidad. Desesperado, volvió a preguntar: «¿Tú le hiciste algo?» Joseph no se inmutó. Su respuesta fue inmediata. Una sola palabra: «Sí». Y en esa única admisión, firme e imperturbable, Spencer comprendió la gravedad de la situación. Ya no estaba simplemente dando un paseo a alguien. Estaba sentado junto a un hombre que acababa de confesar, con calma, algo que desencadenaría una investigación a gran escala. Spencer no hizo más preguntas después de oír la confesión inquietante de Joseph. Sus instintos le dijeron que era más seguro no insistir. En cuanto vio una oportunidad, una excusa para irse, un momento en que Joseph se giró, Spencer salió. No corrió ni gritó. Caminó rápido hacia su vehículo, con la mente acelerada y las manos temblorosas al buscar las llaves. Una vez dentro, cerró las puertas y encendió el motor con dedos temblorosos. Las llantas levantaron grava mientras se alejaba a toda velocidad del lugar, cada segundo sintiéndose como una eternidad hasta tener suficiente distancia para volver a respirar. Solo entonces buscó su teléfono. La llamada a emergencias se hizo en cuestión de minutos. Su voz estaba sin aliento, tensa de miedo y cargada de urgencia. Explicó lo más claramente posible lo que acababa de escuchar. Intentó recordar las palabras exactas, la frase exacta, para que nada fuera malinterpretado. Le dijo al operador que Joseph había hecho una declaración escalofriante, que Emily no estaba y que ella estaba dentro de la caravana que acababan de visitar. Esto ya no era especulación ni sospecha. Era una afirmación directa. Una admisión de que Emily había perdido la vida y de que Joseph había desempeñado un papel central en lo que hubiera ocurrido. Para las autoridades, el reporte de Spencer marcó el primer avance innegable en un caso que, hasta ese momento, se sostenía en incertidumbre y relatos contradictorios. Hasta entonces, solo contaban con la vaga y apática versión de Joseph, que no ofrecía evidencia real ni asumía responsabilidad. Pero ahora, con un testigo creíble reportando una confesión no solicitada, la situación cambió al instante. Las autoridades respondieron sin demora. La llamada de Spencer les dio fundamento legal para actuar. Aseguraron una orden para registrar la caravana y comenzaron a prepararse para detener a Joseph para interrogarlo. Agentes fueron enviados al sitio en St. Albans con un propósito claro. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que encontrarían al llegar. El interior de la caravana estaba silencioso, quieto y meticulosamente ordenado. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. Pero una inspección más minuciosa contó otra historia. Los investigadores encontraron evidencia que contradecía las afirmaciones previas de inocencia de Joseph. Aunque se habían hecho esfuerzos evidentes para limpiar el espacio, había señales, pequeñas pero significativas, de intentos deliberados de desinfectar y ocultar. Rastros sutiles, esquinas pasadas por alto, olores químicos, lo suficiente para generar alarma inmediata. Cuando las autoridades localizaron a Joseph, no ofreció resistencia. Parecía tranquilo, incluso cooperativo, y accedió voluntariamente a ir a la estación para una entrevista. Desde el principio, quedó claro que intentaba contar una versión de los hechos que lo presentara bajo una luz más comprensiva. Durante la entrevista grabada, Joseph comenzó a pintar un panorama de una relación turbulenta.
una llena de desacuerdos frecuentes y creciente distancia emocional. Afirmó que las tensiones se habían acumulado durante algún tiempo, que Emily había hablado de irse y que él no sabía cómo manejarlo. Al principio, su historia presentaba lo ocurrido como un trágico malentendido. Habló despacio, deliberadamente, ofreciendo detalles que parecían cuidadosamente seleccionados. Pero los investigadores estaban entrenados para detectar inconsistencias, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer grietas en su relato. Cuando los agentes mencionaron la información proporcionada por Spencer, la confesión directa que Joseph había hecho solo días antes, su actitud cambió. La fachada de calma comenzó a erosionarse. Obligado a reconocer que Spencer había informado de sus palabras, Joseph vaciló. Admitió finalmente que le había dicho a Spencer algo así. Pero lo que siguió no fue remordimiento, fue una defensa, una justificación. Afirmó que no había querido que ocurriera nada, que todo se había descontrolado durante un momento acalorado. Les dijo a los detectives que él y Emily habían discutido hasta altas horas de la noche y que él había intentado alejarse. Pero algo dentro de él, dijo, simplemente se quebró. Lo que siguió fue una descripción escalofriantemente fría. Joseph les dijo a los agentes que, después de su último intercambio, se sentó en silencio durante varios minutos, pensando en sus opciones. Finalmente se acercó a un armario cerrado, lo abrió y sacó un arma de fuego. Después, no pidió ayuda. No informó de lo ocurrido. En cambio, comenzó a limpiar. Cada superficie, cada objeto, cada centímetro de la caravana fue limpiado, restregado y desinfectado. Revisó esquinas, examinó el suelo y trató metódicamente de borrar todo rastro visible de lo que había pasado. Según sus propias palabras, se movió con propósito. Sin emoción visible, sin derrumbe visible. Para los investigadores, esta admisión fue reveladora y perturbadora a la vez. No había remordimiento en el tono de Joseph, ningún pesar. Hablaba con un desapego clínico, no con el tono alterado de alguien que lucha con un error grave. Los detectives que escuchaban la entrevista grabada empezaron a ver el caso con mayor claridad. Ya no veían a Joseph como un hombre atrapado en un momento caótico. Ahora lo entendían como alguien que había tomado una serie de decisiones deliberadas y calculadas. Y quizá lo más inquietante de todo fue lo que ocurrió después del incidente. Joseph no huyó. No intentó abandonar la ciudad ni esconderse. En los días posteriores a la desaparición de Emily, regresó a la misma caravana, una y otra vez. Cada noche, se quedaba allí, durmiendo en el mismo espacio donde su secreto estaba oculto. Durante el día, se mezclaba con la gente del lugar, visitaba tiendas y hablaba con conocidos. Sonreía, entablaba pequeñas conversaciones y seguía con su rutina como si nada hubiera ocurrido. Se reunió con personas que no tenían idea de lo que llevaba encima. Habló de temas cotidianos, el clima, tareas, pequeñas frustraciones, y nunca mostró que era la figura central de un creciente caso de persona desaparecida. Los investigadores pudieron confirmar que Joseph permaneció cerca del lugar durante ese periodo. No intentó deshacerse de pruebas más allá de lo que ya había hecho. No intentó huir a otro estado ni asumir una nueva identidad. En cambio, eligió quedarse quieto, actuar como si la vida no hubiera cambiado. Para los detectives, este fue uno de los aspectos más escalofriantes del caso. En conversaciones posteriores, más reveladoras, Joseph finalmente admitió lo que muchos ya sospechaban. Su comportamiento tranquilo y compuesto durante los días posteriores a la desaparición de Emily no era resultado de shock ni de un bloqueo emocional. Era calculado. Confesó que había estado intentando deliberadamente actuar como si nada hubiera pasado. Su objetivo, afirmó, era evitar sospechas manteniendo una fachada perfecta de normalidad. Según él, la clave era simple. No cambies tu rutina, no entres en pánico, y lo más importante, no muestres nada en tu rostro. Incluso reveló que había desarrollado una historia alternativa por si alguien lo cuestionaba. En su mente, ese relato fabricado sería suficiente para satisfacer cualquier curiosidad y evitar que la gente indagara más.
Pero este comportamiento no era aleatorio ni aislado. Como señalaron después los investigadores y psicólogos, el patrón de control de Joseph había sido evidente durante mucho tiempo. Su historia con Emily, que una vez fue vista por los demás como una relación tranquila y privada, resultó ser algo mucho más preocupante. Su agresión no solo surgía en momentos de estrés, seguía una estructura deliberada. Cada vez que Emily mostraba independencia, ya fuera pasando tiempo con amigos, expresando dudas sobre la relación o incluso manifestando sus necesidades, Joseph respondía con hostilidad disfrazada de preocupación. Para él, cualquier señal de distancia era un ataque a su autoridad. Con el tiempo, Emily comenzó a distanciarse. Se sinceró más con sus padres, describiendo situaciones que no la hacían sentir bien. Hablaba no de miedo exactamente, sino de incomodidad, ansiedad, inquietud y una sensación creciente de que ya no podía ser ella misma. Joseph notó el cambio. Y para alguien que había venido a definir su autoestima a través del dominio y el control, la posibilidad de perder ese control era algo que no podía tolerar. Esto no se trataba de un corazón roto. No se trataba de ser abandonado por alguien a quien amaba. Se trataba de perder el poder que creía merecer. A medida que el caso avanzaba, estos elementos se volvieron centrales en los procesos legales. Cuando por fin comenzaron los procedimientos judiciales, la sala estaba cargada de tensión. La fiscalía presentó su caso con precisión clara y metódica. Cada pieza de evidencia fue presentada no de forma aislada, sino como parte de un patrón más amplio. Las entrevistas de Joseph fueron reproducidas. Sus contradicciones fueron destacadas. Sus momentos de calma calculada fueron contrastados con la línea temporal de la desaparición de Emily. Quedó claro que su comportamiento no había sido reactivo, sino intencional. Los fiscales argumentaron con confianza y firmeza que el crimen no había sido espontáneo ni accidental, sino premeditado. Mostraron cómo sus acciones antes, durante y especialmente después del evento demostraban un claro intento de ocultar la verdad. Su tono ensayado, su regreso a la caravana, su falta de reporte sobre la desaparición de Emily, su limpieza mecánica, su ausencia de remordimiento. Todo apuntaba a una mente que había planeado, no que había entrado en pánico. El testimonio de expertos añadió peso al argumento. Profesionales forenses describieron la evidencia encontrada en la caravana, así como las medidas tomadas para desinfectar el espacio. La defensa de Joseph intentó presentar una narrativa muy diferente. Su equipo legal trató de enmarcar la relación como mutuamente disfuncional. Afirmó que Emily solía ser discutidora, que su última noche juntos había estado llena de tensión. Insistió una y otra vez en que lo ocurrido no era algo que hubiera planeado. Lo describió como un momento de desbordamiento emocional, una situación que se había intensificado más allá de su control. Pero en la sala del tribunal, esas palabras no tuvieron peso, no solo por la evidencia, sino por la ausencia de credibilidad. El relato de Joseph Ferlazo carecía de empatía. Sus respuestas carecían de humanidad. Y con cada hora que pasaba, quedó más y más claro que su versión de los hechos no podía explicar el nivel de planificación y la frialdad de la ejecución. Los alegatos finales se hicieron con fuerza solemne. La fiscalía recordó al jurado que el caso no se trataba solo de lo que se había hecho, sino de quién lo había hecho y por qué. No fue un momento de pasión. Fue una decisión calculada por alguien que no podía tolerar perder el control. Cuando el jurado regresó después de deliberar, la sala contuvo el aliento colectivo. El veredicto: culpable de asesinato en primer grado. El juez dictó una sentencia de 42 años de prisión.